se pretende explicar la Revolución Francesa, pero además la idea sería explicar la Revolución Francesa como un acontecimiento que implicó una ruptura, que ha dejado un legado y además deja vigencia en sus principios en las instituciones modernas. Quiero plantearles aquí esta idea de que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Esa es una frase de William Faulkner. Podríamos estar hablando desde los sumerios, los egipcios, el Imperio Romano o lo que sería la historia de la colonia, ¿no? Sigue habiendo vivencias actuales, el racismo, la desigualdad, la prepotencia de ciertos grupos sociales, pues es herencia precisamente de ese pasado. Al igual que también la esperanza de que la sociedad puede ser mejorada, de que no vivimos en el mejor momento ahorita, no hemos llegado a lo mejor. Esto que vivimos ahorita no es lo mejor que podría haberse logrado como seres humanos. Vivimos una época de neoliberalismo. La misma propuesta política actual no mata el neoliberalismo en sí. Hay muchas cosas del neoliberalismo que se mantienen vivas en México y muchas cosas del neoliberalismo que además están presentes en el mundo. El discurso de Donald Trump, el mensaje de Milei, el mensaje de Noboa en Ecuador, el mensaje de Bukele y su dictadura en El Salvador. Bueno, pues son condiciones que evidencian pues la vivencia actual del neoliberalismo. Pero ¿qué es lo que arroja ese neoliberalismo? Arroja ecocidio, arroja migración, arroja pobreza, inmovilidad social, desempleo, desplazamiento humano, invasión de lo privado. Por ejemplo, una de las cosas es que yo estaba viendo uno de los videos de Leo que había publicado, creo que fue este fin de semana, sobre la destrucción de unos arrecifes que al final destruyen toda una biosfera ahí en el Caribe, ¿no? Y es precisamente para hacer un muelle o para hacer lugares turísticos. Entonces, bueno, pues al final eso es herencia del neoliberalismo, en donde el mismo neoliberalismo está acabando con la biosfera y al final vamos a pagar ese precio, ¿no? También, por ejemplo, quiero acudir a una visión de George Orwell. Él plantea un mundo totalmente invertido en sus valores, una trastocación de valores, en donde la verdad es mentira, donde la paz es la violencia, donde la persecución es la libertad. Entonces, al final, de repente, te quedas con esa visión orwelliana que ha dejado precisamente nuestro presente. Esa expresión de viva la libertad, carajo, o de que debe haber orden, o make America great again, ¿no? O, por ejemplo, los partidos políticos invitando que no vayamos a votar. La ausencia de un proyecto como propuesta de los partidos políticos. No, es que yo propongo que no le hagan caso, que voten todo en contra, pero yo no propongo nada, ¿no? No propongo ninguna clase de proyecto. La negación, golpes de Estado, las mentiras que se publican cotidianamente, el racismo, el clasismo, es una visión orwelliana que vivimos ahorita. El rechazo al otro, por ejemplo, el rechazo de los de Israel sobre Gaza, o el rechazo de los que tienen privilegios. Oye, ¿cómo que quieres que pague impuestos? Que pague impuestos los que estiran la mano y que reciben dinero, ¿no? Todo esto, bueno, pues lo quiero plantear desde la óptica de qué se vivió hace 240 años. Hace 240 años hubo una revolución en Francia. Esa revolución se presentó en 1789. Déjenme adelantarme a los tiempos. Aquí está. Nosotros marcamos la toma de la Bastilla, pero sucede que 2 años después Francia va a entrar en una guerra con Europa. Y finalmente van a cortarle la cabeza al rey, pero eso va a pasar 4 años después. Para mucha gente a la que le explican la Revolución Francesa, la decapitación de Luis XVI se la presentan como si fuera un acontecimiento prácticamente inmediato y consecuencia de la toma de la Bastilla, y no fue así, ¿no? La caída de Robespierre, que es al final una persona que toma el poder y trata de establecer unos principios revolucionarios, va a darse en el 94. Y finalmente Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de Estado en el 99. Todo esto tiene diferentes momentos en la historia. Yo aquí destacaría
uno, el terror. Creo que el terror, este acontecimiento, resulta muy llamativo y muy emblemático en la Revolución Francesa, pero si se dan cuenta, no se da al principio de la Revolución Francesa. El principio de la Revolución Francesa también nos dicen, es que es la toma de la Bastilla. Sí están relacionados, pero no tienen una consecuencia inmediata. Todo esto fue para destruir, déjame me regreso, para destruir esto. O sea, al final la Revolución Francesa lo que se enfrentó fue que un grupo de personas tuvieron la visión de que el mundo había cambiado. Pero en su momento, en el momento en que se presenta la Revolución Francesa, lo que se vivía en el mundo era un modelo político llamado absolutismo, un modelo económico llamado mercantilismo y una estructura social llamada sociedad estamentaria. La sociedad estamentaria es la sociedad en la cual está divididos en grupos legalmente. Hay gente que son nobles, que son los únicos que pueden tener tierras, y el resto de la población. Los nobles tienen que ser juzgados por jueces de su grupo, no pueden ser juzgados por jueces que juzgan al resto de la población. Los nobles reciben dinero de sus rentas, de sus tierras, precisamente como son los únicos que tienen tierras, son los que tienen campesinos, y los campesinos son prácticamente, ellos son los dueños de los campesinos, es una especie de esclavitud. Y al final, bueno, ese modelo no es exactamente esclavo, sino se llama feudalismo. Y bueno, pues todo ese modelo al final, pues contrasta contra lo que ya está exigiendo el mundo. El mundo ya está pidiendo valores nuevos, que se presentan con la ilustración, pero que la ilustración plantea un modelo para toda la humanidad. La ilustración, que fue un fenómeno filosófico del siglo XVIII, plantea que la gente debe tener libertad y en todos lados vive encadenado. Plantea que el hombre no debe de tener desigualdad, es antinatural que sean desiguales y unos tengan unas cantidades de dinero bestiales o privilegios y otros no tengan acceso a la comida. Plantea que la gente debería tener justicia, no debería haber injusticias en el mundo. No debería de castigarse a gente que no fue culpable, o no debería de haber castigos que fueran desmedidos. En ese momento había mucha tortura. Entonces, todo este modelo, al final en Francia hay muchos pensadores que proponen esas ideas, y es Francia donde de repente se contrasta contra la realidad que se vivía, y dicen, oye, pues es que no checa. ¿Cómo es posible que el mundo tenga estas desigualdades y estas condiciones? Por supuesto que en América Latina esas voces llegaron, y por eso es que después, 20 años después, va a haber levantamientos en América Latina, en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Y al final esa explosión de rebeliones para destruir este antiguo régimen se presentan en el mundo. Entonces, al final, aquí yo planteo, bueno, es que también hay que ver que la revolución no es un hecho aislado. No es un hecho aislado del mundo. Se presentó en Francia, pero el problema es mundial. Y además no es un problema del momento, es un problema del pasado de la Revolución Francesa, es un problema del futuro de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, al final también esa presencia constante llega hasta nosotros. Precisamente nuestros reclamos de democracia, de justicia, de igualdad, de oportunidades, de que la gente no debe morirse de enfermedades curables, de que no puede haber un genocidio en Gaza, de que los pobres migrantes están buscando cómo conseguir oportunidades y de repente se ahogan en el Mediterráneo o se mueren en la frontera con Estados Unidos. Es el mismo problema, son las mismas cosas, son las mismas condiciones que la Ilustración ya había planteado, la Revolución Francesa ya había propuesto y además ya había hecho un proyecto de nación para que esto no pasara. Fue una promesa la Revolución Francesa. Y bueno, pues es en ese devenir que se da una cronología de eventos que termina por poner a Napoleón en la corona de Francia. Y el modelo al final hay que entenderlo como un modelo traicionado.
Si hubo acontecimientos, llegan a sus extremos de igualdad, hay mucha gente que los rechaza y termina traicionándolos. Y finalmente va a llegar Napoleón y va a detener todo. Ya, hasta aquí la revolución, ¿no? Porque es demasiado desorden, pero todo eso en beneficio personal. Casualmente lo dice el hombre que de repente se volvió el dueño del mundo. Se volvió hasta rey de México en un periodo muy corto, porque después puso a su hermano, ¿no? Por decir del mundo, verdaderamente fue el dueño del mundo. Por eso es que le convenía también que el mundo no cambiara. Pero sí que se logró en la Revolución Francesa que cambiáramos de ser súbditos a ser ciudadanos. Nace el sujeto político que tiene derechos, deberes y que tiene voz pública, puede opinar. Eso hay mucha gente a la que no le gusta y eso pasa hoy. ¿Cómo le das voz a un indígena en la corte? ¿Cómo permites que los nacos vuelen en primera clase? ¿Cómo permites que coman en nuestros restaurantes? O sea, ¿cómo es posible? Por supuesto, muchos rechazan, oye, ¿por qué le preguntan a la gente? Hay cosas que la gente no debe opinar, ¿no? Son los privilegiados los que te dicen eso. Por supuesto, entender que hay un protagonismo popular, que el pueblo es una fuerza histórica. Hablo de unos personajes que se llaman los sanculots, pero son mujeres, campesinos, la población en general, que tomaron la Bastilla, que participaron en unos eventos que se llaman las Jornadas de Octubre, que en 1793, dentro de la Revolución, tomaron el poder y derrumbaron a la monarquía. Y bueno, pues al final, entre esos primeros años, se ensayaron modelos inéditos, un periodo jacobino que impulsa educación, control de precios, justicia social, moral republicana. Y bueno, pues al final el terror como un modelo, ¿saben qué es? El que no haga caso pone en riesgo lo que logramos. Por eso viene a ponerse la guillotina. Y bueno, pues al final también platicarles que la revolución fue traicionada, así como la revolución mexicana también fue traicionada. La revolución mexicana en algún momento tuvo unos ideales muy buenos, y fue traicionada y se diluyó y se perdió. Y bueno, pues al final es esta idea, la historia no es nostalgia, es lucidez, nos da herramientas para criticar el presente, para construir otro futuro. La Revolución Francesa no es un monumento, es una brújula. Yo tengo una pregunta. Sí. A ver, tú hablabas ahorita de una visión de orwelliana, ¿no? Entonces, ¿tú consideras ahorita que estamos más cerca de esa visión orwelliana o actualmente tú crees que hay algún mecanismo para contrarrestar, ¿no? Eso sí es que tú crees que estamos como viviendo en un esquema estilo George Orwell. Mira, hay dos respuestas. Una es lo que yo creo y otra lo que decía Orwell. Y nada más te diría que sí. Sí, sí y sí. Orwell, ¿qué decía? Orwell planteaba un mundo trastocado y de que quiere imponerte que el mundo ya está bien ahorita. Hay una institución, según el libro de Orwell de 1984, en donde plantea el Ministerio de la Verdad. Y llega un momento en que es tal el trabajo que se hace a nivel estructurado, que te plantea que si ayer dijimos que Juan Pérez era héroe, hoy te bombardeo y te bombardeo y te bombardeo y te bombardeo y te digo que es un villano y un villano y un villano y un villano hasta que de repente todo el mundo repita que es el villano. Hay una escena en 1984 en donde de repente se plantea, casi al principio del libro, en donde se plantea el minuto del odio, en donde la gente que tiene que odiar. ¡Órale! Chamacos, odien, ¿no? Hay que odiar. Entonces, sí, o sea, al final es un espejo. Y por supuesto que eso obliga a que yo te diga, sí, sí vivimos en un mundo orwelliano, en un mundo trastocado donde las palabras cambiaron su significado. De repente te habla Donald Trump en la ONU, con todos los representantes sentados, estaba abarrotada la Asamblea Nacional de la ONU, y él dice que ha parado 7 guerras y que merece el premio Nobel, que todo mundo dice que él merece el premio Nobel. Dime si hay algo más orwelliano que eso. Por cada guerra que ha parado, no por todo. Cada guerra que ha parado, o sea, necesita 7 premios Nobel. No, ¿cómo lo expresó? Porque lo expresó así, así lo expresó, es entre
abrumador, agotador, escandaloso, que te quedas sorprendido, ¿no? ¿Qué le pasa a este tipo megalómano loco? Es increíble, o sea, es increíble. Y no dejo de expresar mi incredulidad 1000 veces, o sea, ¿no? Pero sí es un mundo orwelliano. Gracias. Oye, entonces, a ver, lo que entiendo es que, o sea, estás tratando de llevar el discurso por un paralelismo entre lo que sucede ahora y lo que sucedió alrededor del periodo de la Revolución Francesa. También podría ser un paralelismo, pero el paralelismo, déjame te lo digo de esta manera. Hay una especie de línea del tiempo, de desarrollo de la historia, de desarrollo de los acontecimientos. El ser humano en su búsqueda de la modernidad y de la mejora social y de los valores civiles, de los valores modernos, de su comprensión de lo que deben ser las virtudes humanas, como incorporación además de buenas ideas, propuso que haya justicia, que haya leyes, que haya juicios, que haya defensas, que no haya privilegios. Pero sucede que eso se enfrentó a un mundo desigual, abusivo, con excesos, con concentración de poderes, que además manejaba la riqueza de una manera desmedida, provocaba guerras entre cuates para beneficio de los cuates, para establecer fronteras pues, que son artificiales. Y entonces ese tema intentó cambiar ese desarrollo de la historia, esa línea del tiempo, quiso desviarla. Dice, no, pues vamos para acá, y una mejora, podemos hacer las cosas mejor, podemos darle derechos a las mujeres, podemos darle derechos a los pobres, podemos velar porque la gente no se muera de enfermedades curables, que no estemos destruyendo el planeta, que no estemos contaminando, ¿no? Entonces, Ajá. si me dices paralelismos, pues sí, porque hay gente que piensa lo mismo ahora en Pakistán y en México y en Estados Unidos y en Veracruz. O sea, hay gente que piensa lo mismo y dice, pues es que sí son paralelos. Lo que pasa es que no es que estemos copiando, no es un paralelismo en donde yo diga que es que el proceso se repite. Que hay pensados que lo afirman, ¿no? Hay pensados que dicen es que la historia se repite. No, yo lo que te digo es que nos enfrentamos a los mismos problemas. Y por lo tanto, se ha transferido el problema de ese presente del siglo XVIII al presente del siglo XXI. Algunos problemas todos los hemos escondido, y otros los hemos disfrazado, y otros los hemos logrado poquito. Entonces nos enfrentamos a problemas similares, por eso el paralelismo. ¿Tú consideras que sí hay un punto de partida a partir de la Revolución Francesa? O sea, que sí hay un... Yo creo que, mira, al final, creo que con esto que voy a decir, concedo además parte muy importante de lo que está diciendo Leonardo. O sea, el brinco de un modelo, de una estructura para ser destruida y plantear un nuevo modelo, que es lo que estaba buscando la Ilustración, la Revolución Francesa, los cambios para hacer una república, para hacer división de poderes, para establecer una supremacía de la ley, para establecer derechos humanos. De repente logra mucho. En la Revolución Francesa se logra en esos 4 años que propongo, 5. Pero de repente vienen retrocesos. Y esos retrocesos destruyen mucho. Y le provocan además mucha incredulidad. Esa es parte de lo doloroso del tema. Pero hay logros de gente decente. Hay logros de humanos decentes. Entonces, si me dices, es igual la división Iglesia-Estado de 1810 a la división de Iglesia-Estado de 2025, no, por supuesto que no es lo mismo. O sea, sí hay logros, pero sí hay retrocesos, porque además las fuerzas son las mismas. Privilegios, un sentido
filosófico diferente, contrastante, en donde de repente los sacerdotes se sienten elegidos de Dios. O sea, hasta el fundamento filosófico, el racionalismo como base, no es el mismo punto de partida. Entonces, al final, es de gente decente plantearte la duda razonable, y eso es un logro del Renacimiento. Es de gente decente plantearte que de repente debe haber derechos iguales para todos, y que debe haber justicia igual para todos, que debe haber oportunidades iguales para todos, que no debe haber privilegios para algunos. Es de gente decente que de repente logramos hacer que el sacerdote tenga el sentido que tenía, que en algunos casos además es interesante porque algunos sí lo logran entender. Hay sacerdotes, lo platicaba con Ruth hace unos días, los de la teología de la liberación, que entendieron su sentido social y de repente pues hicieron que la sociedad empezara a comportarse de manera decente, y al final hubo gente que mataron por eso, porque hay gente que no quiere, porque hay parte de la comunidad, pero sobre todo los privilegiados, que es un grupo minoritario, que no quiere que cambien las cosas. Entonces esa idea precisamente son tus reacciones, es lo que decía Leonardo de las fuerzas contrapuestas que de repente otra vez te regresan. En algunos historiadores hablan del péndulo, pero creo que simplifica un poco el tema. No es un péndulo, es una serie de fuerzas donde de repente se debilita el discurso, donde hay gente que obtiene privilegios y traiciona. Son traiciones que al final, pues gracias al ser humano y a la gente buena, a la gente decente, logra retener algunas cosas. Y sí, y vuelves a partir de un nuevo punto de partida, ya no partes del 0, partes del 1. Pero nuevamente, pues el mundo no está donde queremos. Es como si me dijeras, oye, es que antes no había leyes ecológicas y ahorita sí hay. Pues sí, pero el mundo lo sigues destruyendo y la destrucción es terrible, y además le estás traspasando la bronca a otras zonas geográficas, o estás traspasando la bronca a otras generaciones, cuando de repente estás destruyendo. ¿Por qué hay reglas ecológicas? Porque además hay mucha hipocresía. Qué bonito que de repente haya gente, fíjate, es increíble. Hay gente que te dice, no, es que ya ahorita hay muchas reglas de que no contamines y ya no compramos bolsas de plástico. Pues sí, pero en el Ganges se están vaciando litros y litros de toxinas, de químicos, que van a destruir el planeta, porque ya pasamos la bronca a Bangladesh, o ya pasamos la bronca a la India, y la bronca ya no es nuestra, o ya la pasamos, ya la enterramos para que la bronca sea de los hijos de Mariana, ¿no? O sea... Y seguimos, nada más logramos así tantito. Y lo que hay que hacer conciencia es, uno, aprender de la historia para decir, mira, sí se logra, y además va a haber retrocesos y traidores. Hay que volver a retomar eso, hay que saber además cómo evitarlo, cómo prolongar que ese proceso, hacer que ese proceso dure más, que les cueste más trabajo. Sí, en la Revolución Francesa tradicional, en el 94, del 89 al 94 lograron muchas cosas, de repente la tradición se vino atrás. Con Madero duró 1 año, con el PG duró 7, ya lleva 7, pero los traidores ahí están, al acecho, y van a destruir mucho, y van a regresar, y además el PG y su movimiento no ha logrado todo lo que se necesita. Entonces, de repente, ¿y dónde estamos la gente decente? O sea, todavía falta un chorro, ¿no?